juglares. Los juglares eran cuentacuentos, personas que transmitían leyendas, historias mediante cánticos. A través de los juglares se lograba pervivir la cultura de la época, de generación en generación, ya que por entonces era escaso el número de personas que sabían leer y escribir. Para hacer más o menos entretenido el pregón, algunas veces los juglares se ayudaban de un instrumento, que ha derivado hasta dar lugar a nuestra guitarra, como es el laúd. Además, estos recitaban poemas sobre las hazañas de los héroes, que eran compuestos por los trovadores. La música del Renacimiento, música renacentista, es la música clásica europea, escrita durante el Renacimiento, entre los años 1400 y 1600 aproximadamente. Las características estilísticas que definen la música renacentista son su textura polifónica, suenan simultáneamente a varias voces independientes de importancia similar y ritmos diversos. Durante este periodo, la música religiosa tuvo una creciente difusión, debido a la exitosa novedad de la impresión musical, que permitió la expansión de un estilo internacional común en toda Europa. Las famosas liturgias más importantes durante el Renacimiento fueron la misa y el motete, donde se cantaba en latín. La música del barroco es el estilo musical que abarca desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVII, aproximadamente en 1600, hasta la mitad del siglo XVIII. Se trata de una de las épocas musicales más largas, fecundas y revolucionarias de la música occidental, así como la más influyente. Su característica más notoria es probablemente el uso del bajo continuo, ejecutado por uno o varios instrumentos, típicamente un instrumento armónico. El desarrollo de la armonía tonal, que la diferencia profundamente de los anteriores géneros modales. El estilo llamado barroco musical se caracteriza estéticamente por la preferencia de lo emocional sobre lo racional, donde la música ha de ser sirviente de la poesía, y por un auge de la música instrumental pura, es decir, sin relación con consideraciones ideológicas que se deriven de un texto, o funcionales como en el caso de la música de danza. En esta época se desarrollan las sonatas, el concierto grosso y el ballet francés. Tienen gran importancia la teoría de los afectos, que considera a la música como creadora de emociones, y la retórica, que transfiere conceptos de la oratoria tradicional a la composición del discurso musical del barroco. De esta época se derivan muchos de los grandes compositores conocidos, como son Antonio Vivaldi y sus 4 estaciones, Johann Pachelbel y su canon en re mayor, usado mucho en ceremonias matrimoniales, y el más importante compositor de la época barroca, Johann Sebastian Bach. Instrumentos destacados: órgano, violín, viola, viola da gamba, laúd, fagot, violonchelo, flauta. A mediados del 1700, en Europa se empieza a generar un nuevo movimiento en la arquitectura, la literatura y las artes, conocido como clasicismo. El clasicismo musical o período clásico comienza aproximadamente en el año 1750 y termina alrededor del 1820. Música clásica. Se dice en general para todos los periodos de la música culta europea, pero las primeras composiciones llamadas clásicas fueron las de este periodo. La música del clasicismo evoluciona hacia un extremo equilibrio entre armonía y melodía. La música clásica tuvo también una intensa fertilización cruzada con el jazz, mediante muchos compositores capaces de trabajar en ambos géneros. Algunos instrumentos surgen en este periodo como el piano, el arpeggione y el clarinete. Si bien la mayoría de los instrumentos sinfónicos ya existían desde el barroco, muchos de ellos alcanzan la madurez en este periodo como el fagot, oboe y contrabajo. Mientras surgen nuevos instrumentos y se desarrollan los que ya existían, otros pierden vigencia casi hasta su extinción, como la viola da gamba, el clavicordio, el laúd. El piano se impuso de tal forma que pasó a ocupar un lugar central en la música de cámara e incluso en conciertos solistas. De esta época también surgieron importantes compositores, como son Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven. El neoclasicismo en música refiere al movimiento del siglo XX, que retomó una práctica común de la armonía, mezclando con grandes disonancias y ritmos como punto de partida para componer música. El neoclasicismo nació al mismo tiempo que el retorno general al modelo racional en la arte, en respuesta a la Primera Guerra Mundial. Más pequeños, más escasos, más ordenados fueron las tendencias concebidas como respuesta a la saturación emocional,
que muchos sintieron había empujado a la gente a las trincheras. Teniendo en cuenta que los problemas económicos favorecían grupos más pequeños, la búsqueda por hacer más con menos se tornó en consecuencia una práctica obligada. Compositores importantes fueron Igor Stravinsky, en su historia La historia del soldado, Paul Hindemith, Sergei Prokofiev y Bela Bartok. El impresionismo musical es un movimiento musical surgido a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo en la música francesa, con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. En el impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres. Todos los principales compositores de este movimiento son Claude Debussy con su Claro de Luna o La Mar y Maurice Ravel. También encontramos al compositor Manuel de Falla, español, con Noche en los jardines de España. El nacionalismo en música se refiere al uso de materiales que son reconocibles como nacionales o regionales. Por ejemplo, el uso directo de la música folclórica y el uso de melodías, ritmos y armonías inspirados por la misma. El nacionalismo también incluye el uso del folclore como base de obras programáticas u óperas. El término también es usado frecuentemente para describir la música del siglo XX de otras regiones, sobre todo de Latinoamérica. La música expresionista buscó la creación de un nuevo lenguaje musical, liberando la música, sin tonalidad, dejando que las notas fluyan libremente, sin intervención del compositor. La ópera expresionista se desarrolló en paralelo al espíritu renovador del cambio de siglo, llevó a todas las artes a una ruptura con el pasado y a buscar un nuevo impulso creador. Entre los músicos expresionistas destacaron especialmente Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton von Webern. El romanticismo fue un periodo que transcurrió aproximadamente entre principios de los años 1820 y la primera década del siglo XX, y suele englobar toda la música escrita de acuerdo a las normas y formas de dicho periodo. El romanticismo musical es un periodo de la música académica que fue precedido por el clasicismo y continuado por el modernismo. El romanticismo musical está relacionado con el romanticismo, la corriente de cambio en literatura, bellas artes y filosofía. El romanticismo como movimiento global en las artes y la filosofía tiene como precepto que la verdad no podía ser deducida a partir de postulados. En el mundo había realidades inevitables que solo se podía captar mediante la emoción, el sentimiento y la intuición. La música del romanticismo intentaba explicar estas emociones. El término música romántica, que podría confundirse con la música del romanticismo, se entiende como toda música suave con una atmósfera ensoñadora. No siempre ha de ser así. Este término podría relacionarse con la palabra romántico que se estableció durante el romanticismo, pero no toda la música del romanticismo cumple con estas características. En la ópera se tendió a relajar, romper o mezclar entre sí las formas establecidas en el barroco en el clasicismo. Este proceso alcanzó su clímax con las óperas de Wagner, en las cuales las arias, pieza musical para ser cantada por una voz solista, coros, recitativos y piezas de conjunto son difíciles de distinguir. Por el contrario, se busca un continuo fluir de la música. Las piezas musicales se volvieron más largas y los instrumentos predilectos fueron el piano, violín, clarinete, orquestas sinfónicas, etc. Algunos compositores importantes fueron Franz Liszt y Richard Wagner. Años 50, 60, 70 y 80. El rock and roll. Rock and roll, o meramente rock, es un género musical de ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense, rhythm and blues, hillbilly, blues, country, western. Son los más destacados y popularizados desde la década de 1950, siendo su